su comisión y pueda retornar a seguir acompañándonos. Doctor Aníbal Quiroga, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señores miembros de la Comisión de Constitución, como ya le he señalado en la anterior oportunidad, es para mí un altísimo honor estar presente en esta comisión para expresar algunos aspectos de interpretación y de opinión personales sobre los temas que están en debate. En primer lugar, tengo la impresión de que estamos en una circunstancia ciertamente importante, yo diría histórica, en la medida en que se está debatiendo la alteración de un régimen político que tiene casi 20 años de duración y que se pretende enfrentar a un proceso constituyente. Hasta donde yo tengo entendido son dos los escenarios para que un proceso constituyente se dé. El primero, cuando hay un golpe de Estado. Cuando hay un golpe de Estado, la salida del golpe de Estado siempre es con un proceso constituyente. Así ocurrió con el golpe de Estado del 68, así ocurrió con el golpe de Estado del año 92, para no remontarnos en la historia más antigua. Y claro, en el año 92, la primera solución al golpe de Estado, si no lo recordamos, fue que el expresidente Fujimori quiso convocar a 100 juristas de altísimo nivel para que redacten una nueva constitución, presididos, dijo él en sus declaraciones, por el doctor Raúl Ferrero. El problema es que el doctor Ferrero el día anterior, la policía lo había apaleado y lo habían manguereado frente al Colegio de Abogados y muchas ganas de presidir nada tenía. Al final, la solución política, junto con la OEA, fue convocar a un Congreso Constituyente, al cual se le sobrecalificó como democrático. Según tengo entendido, el nombre original era Congreso Constituyente Popular, pero eso sonaba muy comunista, entonces al final le pusieron una adjetivación, Congreso Constituyente Democrático. Yo siempre he criticado esto porque no encuentro que haya un Congreso Constituyente antidemocrático. Pero en fin, así se dieron las cosas y se produjo el proceso constituyente del año 92, que dio como consecuencia de la actual Constitución del año 93. El profesor García de la UNDE señala que la Carta actual es una versión reducida de la Carta del 79 con algunos aspectos que se cambiaron. Y entonces, en aquella circunstancia, el proceso constituyente fue forzado por el golpe de Estado, fue dado por una salida y el Congreso Constituyente tuvo que trabajar muy rápidamente para poder redactar un nuevo texto constitucional que estuvo hasta 7 versiones a las finales. No es un texto perfecto, es un texto que tiene errores, es un texto que en algunas partes está mal redactado y tiene algunas cosas cuestionables como la unicameralidad del Congreso. Pero también es verdad que el capítulo económico fue mucho más trabajado y que es de alguna manera lo que nos ha permitido el desarrollo político, social y económico a la fecha, que es en definitiva lo que estaría en discusión si se produce un proceso constituyente total. Para muestra, para poder acreditar lo que estoy diciendo, de los errores, si ustedes revisan los incisos 14 y 15 del artículo 139, hay una frase que está duplicada, exactamente duplicada. En el proceso de corrección de la Constitución del 93, a alguien le faltó borrar esa frase para no duplicarla, a menos que pensemos que por estar 2 veces en la Constitución es más importante. Pero en todo caso, también es verdad que la actual Constitución ha demostrado su eficacia. Puede ser una Constitución de un origen discutible, con un referéndum discutible, como la mayoría lo sostiene, eso no está en discusión, pero también es verdad que es la única Constitución que ha permitido hasta ahora 4 procesos eleccionarios sin ninguna discusión, con una participación mayoritaria. El colegio electoral en el Perú hoy día bordea los 16 millones de votantes y se han incorporado grupos de votantes que no existían antes. Hasta los años 50 no votaban las mujeres, hasta el año 2000 no votaban ni los militares ni los policías, a partir del 79 votan los analfabetos. En consecuencia, nuestra democracia ha cambiado muchísimo y ha evolucionado. Y la actual Constitución, maltrecha, incomprendida, vilipendiada, ha permitido, yo creo, una estabilidad democrática que está fuera de discusión.
La segunda manera de ir a un proceso constituyente es con un consenso político. Es decir, cuando las fuerzas políticas se ponen de acuerdo al principio en que hay que hacer una reforma constitucional. Pero esto, como su propio nombre lo dice, requiere de un consenso, requiere de un acuerdo. Hoy día estamos en una tercera situación inédita, y es que el presidente de la República, el 28 de julio, en el mensaje de la Nación, en el mensaje del Estado de la Nación, al final aparece con una petición de reforma constitucional para recortar su mandato y del Congreso. Esto no solamente es un tema inédito, sino que es un tema inopinado. Y yo sostengo que inclusive algunos ministros no estaban enterados del asunto. Tan es así que después, recién el 31 de julio, se aprueba en el Consejo de Ministros esta iniciativa de reforma constitucional. Pero el punto importante es que al 27 de julio nadie había pedido esto. A nadie se le había ocurrido esto. Nadie tenía una idea de que esto iba a ser así. Puede ser una idea brillante del señor presidente de la República, pero también puede ser un tema inopinado y absolutamente discutible, que es lo que de alguna manera el comunicado que firmamos algunos profesores trata de subrayar. Nadie dice que no se puede hacer una reforma en la Constitución si se sigue los canales de la reforma de la Constitución. Eso sería una petición de principios. Si se hace una reforma siguiendo los parámetros de la reforma constitucional, la reforma es constitucional. Lo que dice el comunicado, o lo que trata de decir, es que es inconveniente recortar un mandato presidencial de esa manera y el mandato congresal sin que haya un acuerdo político previo. Es como poner la carreta delante de las mulas. En consecuencia, ¿cómo sacar adelante una reforma forzada de esta manera que a la mayoría de la clase política no le parece conveniente y que no se ponen de acuerdo? Y entonces el presidente dice algunas cosas que en mi concepto y con todo respeto son contradictorias. Él ha manifestado, y sus ministros también, que hace uso de los instrumentos estrictamente constitucionales y que se apega a la letra de la Constitución. Y para ello se apoya, por ejemplo, la cuestión de confianza. Pero sí, la cuestión de confianza existe en la Constitución. Yo sostengo que además está mal interpretada y peor aplicada. Lo que ocurre es que la reforma de la Constitución que él plantea no está en la Constitución. Y por lo tanto, para que pueda estar, hay que hacer una reforma. Y en eso, hasta donde he leído, todo el mundo está de acuerdo. Para que sea válida esta reforma, tendría que hacerse por los canales que establece el artículo 206 de la Constitución. Acá yo quisiera recalcar lo siguiente, que bueno, la mayoría lo ha sostenido y lo quisiera reiterar. La Constitución, que constituye una nación, y es una norma de capital importancia, la hace el constituyente, sea un Congreso constituyente o una Asamblea constituyente. Pero la Constitución deja una llama votiva permanente para propiciar su reforma. Y eso la doctrina le llama el constituyente derivado o el constituyente delegado. De acuerdo a nuestra Constitución, la que está en vigencia y la que todos hemos jurado cumplir, el constituyente derivado es el Congreso y solo el Congreso. Hay tres legitimados para pedir, para solicitar, para impetrar, para requerir una reforma constitucional. Tiene iniciativa en la reforma, pero la reforma recae finalmente en el Congreso. Por lo tanto, si eso es así, solo el Congreso puede hacer la reforma constitucional. Uno de los legitimados es el presidente de la República, otro legitimado son los propios congresistas, y el tercer legitimado es un porcentaje de la población electoral. Pero acá entonces viene la pregunta, si el Congreso es el único ente autorizado para hacer y votar con su mayoría libremente una reforma constitucional, ¿esta puede ser forzada por alguno de los legitimados? Yo encuentro que no. Y entonces empezamos con las interpretaciones que se empiezan a sumar. Para decir que una cuestión de confianza puede forzar una reforma legislativa o una reforma constitucional, hay que hacer una interpretación. Y la interpretación pasa porque la cuestión de confianza esté atada a la reforma. De tal manera que si la reforma no se hace, se entiende que la cuestión de confianza está negada. Entonces, habrían dos momentos de la cuestión de confianza. El día que se presenta y se vota y se aprueba, y el Congreso firma un acta y queda en las actas que ha sido concedida, pero luego en otro momento el Ejecutivo decidiría, de alguna manera, que en verdad la confianza dada no ha sido dada y que ha sido negada, y que por lo tanto asumiría unilateralmente que ahí donde el acta del Congreso dice que sí, en los hechos ha sido que no, y por lo tanto actuaría como si fuera no, inventaría una realidad.
Y al ser no, entonces se producirían las consecuencias del no. Si la confianza la hizo el primer ministro, se produciría una crisis de gabinete, y si son dos crisis de gabinete, entonces se habilita la disolución del Congreso. Como se puede apreciar con facilidad, para llegar a la conclusión de que esto daría lugar a la disolución del Congreso, hay que hacer una doble interpretación, hay que hacer un esquema mental. No es que la Constitución diga, si tú niegas la confianza y no apruebas el proyecto, se disuelve el Congreso. Eso no dice la Constitución. Dice, si el primer ministro hace cuestión de confianza y le es negada, entonces se produce crisis de gabinete. Lo que no dice es qué pasa si la confianza es dada y el proyecto no es aprobado. Para atar una cosa con la otra, desde mi punto de vista y con todo respeto, hay que deformar la cuestión de confianza. Hay que darle un género que no tiene. La cuestión de confianza ha sido tomada de régimen parlamentario, no es propia de un régimen presidencialista. Y en el régimen parlamentario, el Ejecutivo nace el Congreso. ¿Quién es el presidente de gobierno? El líder de la mayoría en el Congreso. ¿Quién es el presidente de gobierno de España? El líder de la mayoría en el Congreso. ¿Por qué el Congreso español ha sido disuelto en 3 veces consecutivas y llamadas elecciones? Porque la mayoría no se puso de acuerdo en nombrar a un jefe de gobierno. Hasta que se pusieron de acuerdo y hay jefe de gobierno. Lo mismo pasa en Inglaterra, lo mismo acaba de pasar en el Canadá. El Ejecutivo nace del Parlamento. Y por lo tanto la cuestión de confianza tiene que ver con que el Parlamento le dice al ministro, al presidente del gobierno, yo quiero que tú estés o yo no quiero que tú no estés. Te censuro o te doy la confianza. Es una ratificación del cargo, pero no tiene nada que ver con la aprobación de una norma. Entonces, cuando se dice, yo hago cuestión de confianza sobre la ley, y si no me la apruebas tal como te lo digo, se producen 2 interpretaciones. Primero, el Congreso pierde la facultad de aprobar o desaprobar una ley. Estaría obligado a hacerlo. Y segundo, el presidente de la República interpretaría que la confianza está amarrada al proyecto legislativo. Y eso, en mi concepto, no dice la Constitución. Por lo tanto, cabe perfectamente la hipótesis de que se dé la confianza y se desapruebe el proyecto de ley. Un ministro puede ser censurado y su proyecto político de plan de gobierno o su proyecto legislativo puede ser aprobado. Un ministro se le puede dar la confianza y su proyecto ser desaprobado. Si él quiere, renuncia, si quiere, no renuncia, dependiendo de su propia posición. Pero en la Constitución está separada la confianza de la iniciativa legislativa. Y si... Presidenta, una interrupción sobre el punto. Congresista Acosta. No, es una precisión porque en la Constitución, tengo a la mano, porque ha hecho referencia a ese punto, el doctor Cairo dice lo siguiente: la desaprobación, 132 último párrafo, la desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, en efecto. Pero dice, salvo que haya hecho cuestión de confianza en la aprobación. O sea que si se hace cuestión de confianza en la aprobación de la iniciativa es indeligable o desaprobación de la misma indeligable de la renuncia del ministro. Quería hacer esa precisión. Gracias, congresista. Doctor Quiroga. Sí, muchas gracias, pero eso no cambia lo que estoy diciendo. Es decir, si el ministro hace cuestión de confianza sobre su iniciativa y esa no es aprobada, él podría renunciar. Pero eso no lo dice respecto al primer ministro. No dice cuando el primer ministro hace cuestión de confianza sobre un proyecto de ley y no establece en el artículo que usted ha citado que eso corresponda al titular del gabinete. Pero en todo caso, siendo eso una materia interpretable, hay 2 interpretaciones para llegar a que la confianza negada tiene un efecto retardado y entonces el Ejecutivo por sí ante sí decide que lo que es sí se convierte en no para disolver el Congreso, se convierte en harto más discutible frente a una reforma constitucional. Yo sostengo que sí se puede hacer cuestión de confianza sobre la reforma constitucional. Lo que sostengo es que eso no vincula al Congreso. No hay ninguna norma en la Constitución que diga el Congreso está obligado a aprobar la reforma propuesta por el presidente sobre riesgo de disolución. Para llegar a ese punto hay que hacer 3 interpretaciones y hay que establecer una cosa que no dice el artículo 206 de la Constitución. El presidente de la República a través del Premier puede plantear todas las confianzas que quiera. Si el Congreso se las niega, se tendrán las consecuencias que eso trae. Pero si el Congreso le da la confianza, no está vinculada a aprobar la norma. Por lo tanto, se mantiene absoluta liberalidad del Congreso para aprobar o no aprobar una reforma constitucional.
Por lo menos ese es mi punto de vista. El proyecto de reforma constitucional que ha sido presentado a este Congreso, que es lo que motiva esta reunión, plantea básicamente dos extremos. Ratifica en el artículo 112 que el actual presidente de la República no puede postular al siguiente cargo. Yo he opinado por escrito que es una ratificación innecesaria, porque la reelección está prohibida. No se requiere recalcar lo que ya está en la Constitución, pero en todo caso es una norma que considero intrascendente. La segunda parte es la parte complicada, que implicaría, yo creo que sin sustento constitucional, el recorte del mandato presidencial. Y además, no es que sea inconstitucional, digo que es inconveniente, como ratifico que dice el comunicado que hemos firmado. ¿Por qué? Porque aprobarla en estas circunstancias implicaría entrar en octubre a un proceso eleccionario para tener elecciones en el mes de abril. No tenemos candidatos presidenciales, no tenemos candidatos al Congreso, no sabemos quién sería el presidente elegido para el 28 de julio del año 2000, ni quién sería el Congreso, ni necesariamente la actual circunstancia de crisis que todos han descrito y que es evidente, va a ser mejor y va a ser solucionada en el año 2000. Parece más bien altamente riesgoso y altamente complicado que una iniciativa que no ha sido debatida, que no ha sido discutida y que no ha sido pedida por nadie, que solamente sale del discurso presidencial, termine convocándonos a unas elecciones en el mes de abril del año 2000 para elegir a un nuevo presidente de la República por 5 años, con un Congreso por otros 5 años, sin saber quiénes irían y sin saber siquiera si el sistema electoral está preparado para llevar a cabo un proceso de esta magnitud. Y entonces la pregunta es, ¿por qué si han habido 4 elecciones generales que nadie ha discutido, que los organismos internacionales han supervisado y que han producido resultados legítimos, difíciles de aceptar, como que, pero legítimos? Nadie ha dicho que las elecciones hayan sido irregulares o que hayan sido producto de fraude. ¿Por qué de pronto apurar el paso para ir a un proceso eleccionario que sería altamente discutible? Eso resulta inconveniente y es un tema que el Congreso tendrá que dilucidar en su oportunidad. También es discutible pensar, por lo menos desde mi punto de vista, que la negación de confianza a un gabinete del presidente Vizcarra dé como consecuencia la disolución del Congreso, porque yo sostengo que la negación de la confianza se da al ministro designado por un presidente. Así como el presidente Vizcarra o el presidente Kuczynski no heredó las negaciones de confianza del presidente Humala, ni Humala las de García, no entiendo por qué la negación al presidente Kuczynski tiene que ser heredada por Vizcarra. Claro, se dice, es que es el mismo gobierno. Sí, pero es un tema de interpretación, porque la confianza lo que hace es crear una crisis de gabinete y obliga al presidente de la República a nombrar un nuevo gabinete. Entonces la pregunta es, al presidente Vizcarra, ¿cuántas veces le han obligado a nombrar un nuevo gabinete? Hasta ahora ninguna. Entonces, desde mi pobre y particular punto de vista, en singular y en solitario, si se niega la confianza al gabinete del presidente Vizcarra, sería la primera y no la segunda, porque las confianzas no se suman. Para decir que sería la segunda, hay que interpretar que es el mismo Parlamento y que estamos en el mismo periodo presidencial, pero de eso no trata la confianza. La confianza no trata que estemos en el mismo periodo presidencial ni que sea el mismo Congreso. Trata de que al presidente de la República, que ha designado un premier, se le obliga a retirar a ese premier y a él se le obliga a nombrar un nuevo premier. De eso trata la confianza desde mi punto de vista. Para finalizar entonces, una reforma constitucional de esta naturaleza requiere necesariamente de un consenso y de un debate que hasta ahora no ha habido. Se cuestiona, por ejemplo, el tema de la Comisión de Venecia. Se cuestiona, entre otras cosas, porque no se conoce. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo de los países europeos, del cual Perú es parte oficial, y su opinión no es vinculante. Entonces yo me pregunto, en una democracia, ¿por qué es tan difícil escuchar? ¿Por qué es tan difícil escuchar una opinión distinta o una opinión simplemente ajena a nosotros? En otras circunstancias, cuando por ejemplo se ha planteado el procesamiento de algunos magistrados del Tribunal Constitucional, los primeros que se han hecho es un golpe de Estado. En otras circunstancias, cuando se ha pretendido vacar a un presidente de la República, se ha llamado a la OEA y se ha hecho la intervención y se ha hecho que un golpe de Estado. Y ahora que se pretende hacer una reforma constitucional complicada, importante,
que es la segunda reforma complicada después del año 2000. No se quiere escuchar a un órgano constitucional creado específicamente para ayudar a los países emergentes en consolidar sus estados democráticos y sus constituciones, del cual el Perú es oficialmente parte y en cual Perú cotiza anualmente una cantidad para ser parte. Eso parece un tema francamente de pobre sustentación. En consecuencia, siendo que la Comisión de Defensa no tiene ninguna posibilidad vinculante, no veo cuál es el daño que puede hacer escuchar a una comisión de expertos que tendría una opinión como la hay en muchos países, siendo que el Perú es parte oficial de esta comisión. Y por último, si vamos al tema de la Asamblea Constituyente, la Asamblea Constituyente solo se podría hacer con un acuerdo nacional que deje de lado totalmente la Constitución y que de alguna manera vaya a crear una nueva Constitución. El problema con eso está en transformar el capítulo económico. Hay quienes sostienen que el capítulo económico de la Constitución nos ha dado solidez económica y la bonanza que tenemos hoy. Hay otros que sostienen ideológicamente que el capítulo económico es la fuente de la corrupción que hay en el Perú. Yo no creo que lo segundo sea necesariamente cierto. La corrupción en el Perú ha existido antes con capítulo económico o sin capítulo económico. Lo que tendríamos que poner en riesgo es nuestra estabilidad económica. Y finalizaría con esto. Yo sí creo, con todo respeto, que la situación actual es muy parecida a la situación del año 2000, porque en el año 2000 había una crisis, y una crisis motivada fundamentalmente por un tema capital. El presidente Fujimori pretendía estar 15 años en el poder. Es un tema que no se puede discutir. Él tuvo un periodo presidencial del 90 al 95, se hizo reelegir del 95 al año 2000, y en 2000 se volvió a reelegir en unas elecciones que fueron discutidas. Y empezando su mandato el año 2000, finalmente se produce su renuncia, su dejación del poder y la salida democrática hacia el gobierno de transición del presidente Paniagua. Entonces, las circunstancias eran muy complicadas. No es solamente que había un tema de corrupción o que había un tema de debilidad del gobierno, había una perpetuación del poder. Y esa solución política se dio por acuerdo político. ¿Por qué razón el primer vicepresidente renuncia? Porque las fuerzas políticas le obligan a renunciar. ¿Por qué razón el señor Márquez no asume la presidencia? Porque las fuerzas políticas le obligan a renunciar. ¿Por qué razón Marta Hildebrand no fue presidente del Congreso o no lo fue Henry Piz? Porque las fuerzas políticas no se pusieron de acuerdo en eso. ¿Y por qué razón se buscó al parlamentario 114 en la votación preferencial que era Valentín Paniagua para que fuera presidente del Congreso y como tal presidente transitorio? Porque las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en eso. Lo que trato de significar con eso es que cualquier intento de reforma que se tenga que hacer para que sea legítimo y viable pasa por un acuerdo político. En el año 2000 se logró hacer ese acuerdo político y tuvimos una salida constitucional incruenta dentro de los márgenes constitucionales hacia un gobierno de apertura democrática para salir de la crisis presentada claramente el año 2000. Ahora les tocará a ustedes definir si ese acuerdo político se puede lograr o no se puede lograr, o si podemos salir de este empantanamiento constitucional en el cual estamos de manera forzada, con amenazas de lado y lado, o con un acuerdo político maduro y sereno que nos lleve a una solución constitucional que sea la más conveniente para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quiroga. Creo que es bastante ilustrativo y sobre todo tener más de un punto de vista para poder iniciar el debate en esta mañana. Tengo una lista de oradores a la cual voy a ir sumando a quienes quieran continuar en el uso de la palabra para sumar al debate. Está el congresista Mantilla, el congresista Arana, el congresista Neira, la congresista Salgado, el congresista Quintanilla y la congresista Andrade. Y ahora tomo nota del congresista Lescano, el congresista Becerril. El congresista Mantilla, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero agradecer y felicitar a los ponentes que han sido invitados el día de hoy. Han sido muy claras sus precisiones, pero yo tengo ciertas dudas respecto a lo que ha señalado el doctor Cairo. Con todo respeto, creo que en democracia debemos saber respetar opiniones, ¿no? En primer lugar,
yo quisiera que el doctor Cairo nos precise, nos aclare para él cómo interpreta el quinto párrafo del artículo 134 de la Constitución, que textualmente dice: no hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Y cuando hablamos de revocatoria del mandato parlamentario o de cualquier autoridad, hablamos de lo que se llama referéndum, como revocatoria por referéndum, ¿no? Un procedimiento de referéndum. Y lo escuchaba justo el doctor Mesías, donde hacía la diferencia en que para renunciar, como usted hablaba que nosotros podemos renunciar a un mandato, puso el caso de que no podemos ser reelectos. Pero una cosa es que nosotros aprobemos de repente en doble legislatura una renuncia a un derecho, o utilizamos la autonomía de la voluntad para renunciar a un derecho laboral, que en ese caso sería nulo, ipso facto, ipso iure. Y otra cosa es que, como lo dijo el doctor Mesías, que lo entendí muy bien, someter a un referéndum. Porque si sometemos a referéndum una renuncia de un derecho, estamos hablando de un proceso revocatorio. Y este artículo 134 que le he indicado señala es preciso, ¿no? Dice, no hay otra forma de revocatoria de mandato. Entonces, hay una diferencia ahí entre revocatoria, y renuncia. Son cosas muy distintas. Eso por un lado. Por otro lado, también se ha hablado por varios medios, sobre todo quienes están de acuerdo con ese tema de la amplitud de la cuestión de confianza, recogiendo lo que se dice en el fundamento número 75 de la famosa sentencia del expediente número 006/2018, ¿no? Donde solamente leen una parte, pues, ¿no? Una parte leen esto. Y leen la primera parte que dice: este Tribunal Constitucional encuentra que la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, dice, ¿no? Hasta ahí leen. Con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso. Pero esto es lo que no leen, para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. Entonces yo quisiera que me precise o nos precise, para usted, qué significa que las cuestiones de confianza estén relacionadas a la gestión, ¿no? A la gestión política o de gobierno que puede ser el Consejo de Ministros o el presidente, con una reforma constitucional, que es una cosa muy distinta. ¿Qué relación existe, ¿no? Una cuestión de confianza abierta para las políticas de gestión, con una cuestión de confianza para una reforma constitucional de recorte de mandato. O sea, ¿qué relación existe entre los dos, ¿no? Lo escuché al doctor Elio Espinosa en una entrevista lo leí en una entrevista junto con lo que puso el doctor Sardón, donde justamente aclaran este tema también ellos, ¿no? Porque por un lado el doctor Espinosa señala de que ya se pronunciaron que la cuestión de confianza puede estar abierta, y el doctor Sardón señala lo contrario, diciendo no, cuando emitimos la sentencia del 006 fue por un tema específico, ¿no? Un tema específico, porque tampoco ellos podían fallar ni pronunciarse por temas que no estaban en debate en este proceso que interpusieron unos congresistas en el tribunal. Eso no estaba en debate, ni fue en materia de análisis en todo ese proceso. Las reformas constitucionales no estaban en discusión. Entonces, yo creo que por ahí no podíamos aventurarnos a decir: esa sentencia del Tribunal 006 ya aclaró que las cuestiones de confianza pueden ser abiertas. No. Si eso no fue, la reforma constitucional no fue materia de discusión en ese proceso. Y por otro lado, ¿hasta dónde estas cuestiones de confianza, de la cual yo particularmente no concuerdo con lo que, que con toda capacidad dice el doctor Aníbal Quiroga y estos especialistas, en que sí se puede plantear la cuestión de confianza por una reforma constitucional? Particularmente yo digo que no se puede, porque no es una gestión política de gobierno, no, por ahí no se puede. Entonces, quisiera que me precise esos dos puntos, ¿no? O sea, la relación que puede existir entre la revocatoria y la renuncia, que son contradictorias,
como le he precisado, y por otro lado, si esta cuestión de confianza, como le dije, si nos sometemos a lo que dice el Tribunal Constitucional, solamente es por gestiones políticas, pero no por reformas constitucionales. Muchas gracias.